Mega Noticias con Paco Ramírez. Decisión dividida, como si estuviéramos en los juegos. Acertada o no, la toma hoy por el Banco de México. Sorprendió este recorte de 25 puntos a la tasa de interés para dejarla en 10.75%, pese a un pésimo dato de inflación en julio. Ahí va, 5.57%, muy alta. En medio de una desaceleración económica con expectativas inflacionarias al alza. Pero pareciera que la decisión ayudó al peso a recuperarse luego de un inicio de semana. Lo vimos aquí complicado, que llevaron la paridad incluso por arriba de los 20 pesos por dólar. Hoy cerró en 18 pesos con 96 centavos. ¿Cómo leer entonces la decisión del Banco de México? ¿Qué esperar de la política monetaria en los próximos meses? ¿Y cómo saber si logrará su objetivo principal, controlar la inflación? Vámonos con los datos duros, las cifras. Abel Martínez. La inflación es la peor enemiga del dinero, pues simple y sencillamente se trata del temido aumento de los precios. Desde marzo, este indicador no ha dejado de aumentar, pasando de 4.48% a 5.57% en julio. Los mayores aumentos se han dado en las colegiaturas con 6%, alimentos con 4% y vivienda con 3%. Es decir, los mexicanos tenemos que pagar más por estos productos y servicios. Sin embargo, las mayores variaciones este año están relacionadas con los productos agropecuarios. Las frutas, por ejemplo, han aumentado 23% su precio. En junio, el chayote tuvo un incremento de 128%. En julio, el jitomate aumentó 33%. En mayo, el chile serrano tuvo una variación de 22% al alza. Y en abril, el tomate verde aumentó 24%. Las familias mexicanas han tenido que ir pagando estos aumentos. Ahora, si revisamos la inflación en lo que va del sexenio, esta ha tenido un incremento acumulado de 32%. Es decir, la moneda, el peso mexicano, perdió una tercera parte de su poder adquisitivo, lo que significa que lo que en 2018 comprábamos con 100 pesos, hoy lo tenemos que pagar, pero con 132 pesos. Así el fenómeno inflacionario que desde hace 5 meses va al alza. Así es, Abel, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo entender lo que pasó hoy en el Banco de México? Mario Di Costanzo, consultor financiero, un gusto saludarte. Mario, buenas noches. Buenas noches, Paco. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo entender esto que pasó hoy? Mira, yo creo que es en parte preocupante lo que decidió hoy Banco de México, porque me da la impresión de que Banco de México tomó una decisión más política que técnica, sobre todo porque la obligación de Banco de México, el mandato constitucional, es detener la inflación, evitar que el poder adquisitivo pierda valor o pierda poder, ¿no? Vemos cómo la decisión de hoy de Banco de México de bajar la tasa de interés, pues va contra toda lógica inflacionaria, yo te diría. ¿Por qué? Porque en un contexto de inflación a la alza y cuando la teoría es muy clara, dicta que cuando hay inflación, la herramienta que tiene Banco de México para controlarla es precisamente la tasa de interés. Pues ante una situación inflacionaria, lo lógico es que Banco de México hubiese dejado sin movimiento o sin cambio la tasa de interés, decide bajarla y esto pues va a generar
mayores presiones inflacionarias a mediano plazo, va a generar también, no va a tener impacto sobre la economía, la disminución es muy pequeña, es decir, el crédito para la empresa no va a ser más barato, la disminución de esta tasa en 25, en un cuarto de punto, en punto a 25 puntos, no se va a traducir en una menor tasa de interés en las tarjetas de crédito, y sí va a alentar a un mayor consumo y esto va a generar presiones inflacionarias. Presiones inflacionarias que se han venido dando desde, pues yo te diría casi el inicio de esta administración y sobre todo en el sector alimentos. Escuchábamos en la nota que la inflación acumulada en el sexenio de López Obrador ha sido del 32%. Sí, pero la de los alimentos ha sido 3 veces más. Por ejemplo, productos como el frijol ha crecido más de 100% en su precio, productos como el aceite, productos como incluso la carne, el pollo, yo te dije el aceite, las tortillas, es decir, la inflación se ha dado mayormente en los alimentos y eso le pega a las familias de menores ingresos. ¿Cómo podemos entender esta decisión de Banco de México como una decisión más política? La mejor prueba es que, digamos, de los cinco pues subgobernadores o gobernadores del Banco de México que votaron, pues 3 designados casi por López Obrador fueron los que votaron a favor de bajar la tasa, y los más ortodoxos, Irene y Jonathan Heath, pues votaron por dejarla igual. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que precisamente la inflación sigue a la alza. Sigue a la alza, el propio Banco de México modificó sus expectativas de inflación a la alza. Entonces es ilógico, es contra toda teoría económica que modificando sus proyecciones a la alza, además bajen la tasa de interés. El pronóstico de 4.4 lo pasan a 5.2 para el cuarto trimestre, y esto me lleva también a preguntarte, ¿empezaremos de nuevo con recortes a partir de hoy? Mira, más que recortes, este es un mensaje muy claro al gobierno, que es el déficit del gobierno también, el exceso de gasto por arriba de los ingresos, que esto es muy importante. Entre mayor déficit fiscal tengas, mayor inflación estás provocando. Y esto es un hecho que se está cumpliendo. En enero, junio, hemos tenido un déficit ya acumulado de casi 1 billón de pesos, y ahí están las presiones inflacionarias. Si hay algo que se criticó del paquete económico para 2024, era el elevado endeudamiento, es decir, el elevado déficit que estaba presentando el gobierno, y que esto iba a generar inflación, y la teoría se está cumpliendo. Ahora, Mario, cuando tú hablas de que se decidió más por criterios políticos, me entra duda, y te voy a decir por qué. A ver, ¿qué pretende dejarle a la nueva administración de Claudia Sheinbaum? Vienen meses muy complicados entre reformas políticas, cambios de poder en México y en Estados Unidos. Todo eso va a impactar. Desde luego que va a impactar. Es más, yo te diría, el plan C, si llevan a cabo el plan C, como lo han mencionado, como ya han amenazado en hacerlo, pues las presiones van a empezar sobre el tipo de cambio. Hoy vimos que el tipo de cambio se revaluó por la decisión que tomó Japón y por el mensaje que dio Japón hace 2 días de que el aumento a la tasa de interés que se había dado, ahí se iba a quedar, no iba a haber mayores aumentos. Pero esto no quiere decir que el tipo de cambio en México ni esté fuerte ni esté estable. Yo creo que todavía el tipo de cambio está esperando qué vaya a pasar con el paquete económico y qué va a pasar con estas reformas pues llamadas en general del plan C, la judicial y la desaparición de los órganos autónomos, y van a ver cómo va a volver a haber presiones, y que el bajar la tasa pues va a favorecer a que el tipo de cambio se presione más. No confundamos una situación de coyuntura como la que vimos hoy con el tipo de cambio con una situación permanente. Me parece que esta decisión
le va a pesar al Banco de México, le va a pesar a la economía en términos inflacionarios y desde luego que le va a pesar a las finanzas públicas, porque lo que están haciendo al gobierno de Claudia Sheinbaum es reduciéndole mucho más el margen de acción. Vemos que el déficit anunciado para 2025 de 1 billón de pesos, es decir, que quieren bajar este déficit, va a ser prácticamente imposible que lo consigan. Ya hoy tenemos anuncios de gasto por parte de Claudia Sheinbaum que no están considerados en estos criterios de política económica y que seguramente van a aumentar el déficit. Entonces, se están dando un balazo en el pie, todo por tratar de mejorar el crecimiento para este año. Me parece que es tarde la medida. Vimos los datos de empleo de hace 2 o 3 días. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, se han perdido 836,000 empleos al mes de junio, y medidos por parte del IMSS se han perdido más de 200,000 empleos. Entonces, todo indica que la economía mexicana se está sentando, está dejando de crecer, y ante este proceso inflacionario, pues vamos a tener un menor crecimiento y una mayor inflación que la estamos viendo y que les está pegando a las familias de menores ingresos, porque son las que mayor proporción de su ingreso destinan a la compra de alimentos. Esta inflación no se está dando en energéticos, no se está dando en, digamos, en enseres, sino se está dando en la comida, un renglón que es pues difícilmente sustituible porque las familias pues no pueden dejar de comer. Claro, totalmente de acuerdo. Mario de Costanzo, como siempre, agradecido de que nos des luz, le des luz a este tipo de movimientos que finalmente se reflejan en el bolsillo de los mexicanos. Mario, muchas gracias. Al contrario, Paco, muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias.